Tema de tesis para criminología. La criminología es una ciencia social que analiza desde una perspectiva amplia, holística e integral el crimen y todas sus implicaciones. Es decir, analiza el crimen en sí, analiza al individuo como criminal, analiza a la víctima y el contexto social donde se desenvuelve el crimen, donde se desenvuelve la víctima y el criminal. La criminología estudia todo el fenómeno criminal y percibe al delito como una conducta de carácter antisocial y busca alternativas de solución para que no se repitan esas conductas desviadas, incluyendo el diseño y planificación de medidas coercitivas. Las medidas coercitivas son, por ejemplo, las penas de cárcel, las multas, los castigos en este caso, o la pena de muerte en muchos estados. Ahora bien, analicemos el crimen del terrorismo. El terrorismo se debe analizar desde una perspectiva más amplia y flexible, porque es un tipo de violencia social que cometen grupos que han sido radicalizados en función de lograr y alcanzar un objetivo común. En este caso puede ser político, social o religioso. El proceso criminológico de este tipo de delito es diferente a los criminales convencionales, es decir, es un poco diferente analizar a un terrorista y a un ladrón de autos o a un ladrón de banco o a incluso hasta un asesino en serie. Para que una persona llegue a convertirse en un criminal terrorista, debe pasar obligatoriamente por un proceso que se llama radicalización. La radicalización se da en un contexto social, incluso por eso es la complejidad de analizar este tipo de crimen, porque es el contexto donde nos desenvolvemos todos los días. Es decir, una persona puede llegar a radicalizarse si observa y percibe que no tiene oportunidades de estudio, si se siente que ha sido marginado, si se siente con sentimientos de falta de oportunidades, si es víctima de xenofobia, si tiene ansiedad, depresión, ha sido discriminado por cuestiones políticas, religiosas, hasta por cuestiones sexuales, por orientación sexual. La radicalización también se puede exacerbar porque se percibe un limitado mercado laboral, es decir, la persona no accede a un trabajo seguro o un trabajo de calidad donde pueda obtener buenos beneficios y se siente desesperanzado, con depresión, lo que lo puede llevar a rebelarse o a levantarse contra el sistema democrático establecido, es decir, comienza a llenarse de odio hacia la sociedad. Para lograr esto, los grupos terroristas como por ejemplo el Estado Islámico, el ISIS, han establecido un sistema muy perfeccionado, muy avanzado de propaganda a través de Internet. Ha sido su arma principal. Promocionan a través de Internet mensajes para captar a este tipo de personas. Publicaciones digitales, tienen revistas, incluso tienen hasta estudios para hacer películas, reality shows sobre los soldados, sobre la vida cotidiana, dando a entender que la vida en el califato es una vida común y corriente y que tiene muchos beneficios. Ahora bien, ¿qué tipo de tema o qué tema para una tesis se puede derivar de esto? Una tesis de criminología. ¿Qué podemos analizar nosotros para llegar a un tema de tesis? Se puede tratar de explicar, básicamente, cuáles son las razones por las que un individuo de Occidente, óigase bien, de Occidente, que vive en un sistema democrático, estable económicamente, muchas veces con estudio, se una a estas filas, se ha captado, se ha radicalizado y se mueva, es decir, se dirija a esas zonas de guerra o esas zonas de conflicto para unirse a las filas de ISIS o del Estado Islámico. ¿Qué lo mueve? ¿Qué teoría criminológica puede explicar ese caso? Se puede hablar de las teorías clásicas como la del aprendizaje vicario, que es cuando la persona se radicaliza y llega a convertirse en un criminal tomando en cuenta el contexto social. O se puede hablar también de otro tipo de teoría que señala que el criminal nace. Podemos analizar todas esas teorías y tratar de explicar cómo es posible que estos individuos se conviertan en criminales terroristas. Si se te complica este desarrollo para plantear estos temas, para especificar el contenido, para plantear un problema de investigación, puedes ponerte en contacto con nosotros y te ayudamos con mucho gusto. Puedes comenzar con suscribirte a nuestro canal,
presionar la campanita para que esté pendiente de los contenidos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por tu atención.